Me llamo Chloe y tengo 35 años. Solía trabajar en la misma empresa que mi esposo, pero hace unos años, él me pidió que me quedara en casa, así que me convertí en ama de casa de tiempo completo. Nuestra familia está formada por mi esposo, nuestro hijo, mi suegra y yo. Ella se mudó con nosotros después de que falleciera mi suegro. Al principio, mi esposo era un buen compañero y un gran papá. Jugaba con nuestro hijo los fines de semana y me ayudaba en la casa, pero todo cambió cuando mi suegra se vino a vivir con nosotros. Mi esposo dejó de ayudarme, pasaba menos tiempo con nuestro hijo. Quiero ir al parque, decía mi hijo. Papá está cansado, ve con mamá, respondía mi esposo. Pero en lugar de descansar, se quedaba jugando videojuegos en casa. Sentía que se había convertido en otra persona. Mi hijo y yo no entendíamos por qué. Un día, descubrí la razón. Salí de compras, pero olvidé mi cartera, así que regresé a la casa. Al entrar, escuché a mi suegra hablando en la sala. Tú eres el que trae el dinero, así que no tienes que hacer nada en la casa. Deja que tu esposa se encargue de todo, le decía a mi esposo. Me quedé helada. ¿De verdad había dicho eso? Me asomé y vi a mi esposo asintiendo, dándole la razón. En ese momento entendí todo. Mi suegra le había estado metiendo esas ideas en la cabeza y él le creyó. Sabía que tenía que hacer algo. Intenté hablar con mi esposo, pero se negó a escucharme, así que decidí hablar directamente con mi suegra. ¿Podemos hablar?, le pregunté. ¿De qué?, me contestó. Por favor, deje de meterse en nuestra familia. Desde que empezó a decirle esas cosas a mi esposo, él ha cambiado mucho, le dije. Pero en lugar de entender, se puso a la defensiva. ¿Nada más estás molesta porque ya no te presta atención? Yo solo le di un consejo, respondió. Después, fue con mi esposo y le dijo, tu esposa me odia. Me hizo quedar como la mala del cuento. Mi esposo se puso furioso. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi mamá? Discúlpate, me gritó. No quise decir eso, escúchame, por favor, le supliqué. Cállate, no te hablaré hasta que te disculpes, me soltó. En ese momento, me pregunté si podría seguir con él, pero cuando pensé en mi hijo, me dije a mí misma que tenía que aguantar. Todos los días tenía que andar con cuidado con mi esposo y mi suegra. Un día, llevé a mi hijo al parque. Antes de salir, le pregunté a mi esposo, ¿quieres venir con nosotros? Él negó con la cabeza, no, voy de compras con mi mamá. Era la respuesta que esperaba, pero me pregunté qué sentiría nuestro hijo. Sin embargo, él ni siquiera volteó a verlo, solo me agarró de la mano. Mami, vámonos, dijo emocionado. En el parque, había niños jugando por todos lados. Mi hijo corrió al arenero mientras yo me senté en una banca. A mi lado, había una pareja platicando alegremente mientras veían a su hijo. Al verlos, recordé cuando mi esposo y yo éramos así. Me dio un poco de tristeza. De repente, escuché a mi hijo llorar. Corrí al arenero, se había peleado con otro niño por un juguete. Los papás sonreí y dije, es un esposo gracioso. No, el esposo de mi amiga me devolvió la sonrisa, pero mi excompañera de trabajo me miró con seriedad. Sí, bueno, murmuré, sin saber qué más decir. Notando mi incomodidad, mi colega de repente sacó su cartera. Hey, hay una máquina expendedora allá, ¿puedes comprarles algo de tomar a los niños?, le pidió a su esposo. Claro, ¿quieres algo también?, respondió él. Oh, no, gracias, solo consigue bebidas para los niños, dijo ella con una sonrisa. En cuanto su esposo se fue, mi colega me miró con una expresión seria. Chloe, ¿todo está bien con tu esposo?, me preguntó. Reí nerviosamente. Jaja, tan obvio es. Como había sido una amiga cercana en el trabajo, decidí no ocultarle la verdad. Ella me sonrió con comprensión. Se te nota fácilmente, dijo. Luego dudó antes de agregar, ¿hay algo más? Respiró hondo. Hoy vi a alguien que se parecía a tu esposo, con otra mujer. Conozco a esa mujer, así que creo que sí era él. Me quedé helada. ¿Mi esposo, con otra mujer? ¿Me había mentido sobre ir de compras con su mamá? Mi mente se quedó en blanco. Le dije rápidamente a mi colega que la contactaría después y me fui con mi hijo. Tenía que descubrir la verdad. Cuando llegamos a casa, le pedí a mi hijo que esperara afuera. Abrí la puerta con cuidado y vi los zapatos de mi suegra en la entrada. Estaba en casa. Cerré la puerta con discreción y llamé a mi esposo. No quería que mi hijo escuchara. El teléfono sonó por lo que pareció una eternidad. Finalmente, mi esposo contestó. Hola. Escuché un anuncio de tienda departamental de fondo. Fingí que no sabía nada. Nuestro hijo quiere jugar un rato más.
¿Nos quedamos aquí o quieres que nos veamos para comer? No, déjalo jugar. Mi mamá y yo vamos a almorzar aquí, dijo con tono molesto. Ya veo, salúdame a mi suegra, respondí. Sí, está bien, murmuró. Parecía aliviado, hasta que escuché una voz de mujer llamándolo por su nombre en el fondo. Antes de que pudiera decir algo, colgó rápidamente. Eso era todo, ya lo sabía con certeza, mi esposo me estaba engañando. Sentí una oleada de ira, pero me mantuve tranquila por mi hijo. Lo llevé a un restaurante familiar a almorzar. Cuando volvimos a casa, mi esposo aún no llegaba. Actué con normalidad y le pregunté a mi suegra. ¿Usted es la única que está aquí? ¿Dónde está mi esposo? Me cansé y decidí regresar temprano. Le pedí a nuestro hijo que terminara las compras. Ella solo respondió, ya veo. Fingí que salía de la habitación, pero la observé en secreto. Pareció aliviada y rápidamente sacó su teléfono, escribiendo algo. Seguramente estaba mensajeando a mi esposo. Así que ella también estaba involucrada. No sentí nada más que rabia hacia los dos. Mi esposo ignoraba a su familia, no ayudaba en casa, casi no pasaba tiempo con nuestro hijo, y ahora me engañaba. Y mi suegra lo estaba encubriendo. Últimamente, mi esposo llegaba tarde a casa, siempre diciendo que tenía mucho trabajo. Cuando mi esposo llegó a casa, actuó como si estuviera cansado, y mi suegra lo consoló. Solo los observé, sintiéndome asqueada. No tenía sentido decir nada. Seguramente pensaban que no tenía idea de lo que estaba pasando. Mi suegra se volvió lo suficientemente atrevida como para hacer comentarios groseros, como, eres una esposa terrible, ni siquiera te preocupas por tu esposo que trabaja tan duro. Incluso llegó a mentir diciendo, mientras mi hijo no está, mi nuera me maltrata. En lugar de defenderme, mi esposo se unió a ella. Eres una esposa cruel, nunca esperé esto de ti. Me arrepiento de haberte casado, fui engañado, dijo. ¿Engañado? Exactamente así me sentía yo con respecto a él. Quise responderle tantas veces, pero me quedé callada. Ignoré sus palabras y me concentré en mí misma, pero eso solo los enfureció más. Empezaron a insultarme aún más, incluso frente a nuestro hijo. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, mi hijo habló. Odio a la abuela por ser mala con mamá, también odio a papá. Mi esposo y mi suegra se quedaron en shock. Mi hijo siempre había sido tranquilo, así que no esperaban que dijera algo así, pero pronto volvieron a enojarse. Le lavaste el cerebro, eres una manipuladora, me acusó mi suegra. Chloe, hiciste que nuestro hijo se volviera en nuestra contra. Si no cambias, nos vamos a divorciar, agregó mi esposo. Bien, justo estaba a punto de decir lo mismo, dije firmemente. No puedo seguir viviendo con ustedes. Son una mala influencia para nuestro hijo. Acepto el divorcio. Me iré ahora mismo, y arreglaremos los detalles con abogados. Mi esposo se quedó helado. ¿Hablas en serio? Sí, y para que lo sepas, tengo pruebas de que me engañaste. Asegúrate de pagar la manutención de nuestro hijo, dije. ¿Qué? ¿Engañarte? Tartamudeó. Continué, una excompañera de trabajo me dijo que te vio con otra mujer. La gente en tu empresa está chismeando sobre eso. Ah, y también sé que tu mamá estaba involucrada. Yo no tuve nada que ver, todo fue idea de mi hijo. Mi suegra se apresuró a negar. Mamá, ¿por qué dices eso ahora?, preguntó mi esposo, confundido. Los ignoré y dije, además, grabé todas las veces que me insultaron en los últimos 2 años. Mi abogado tiene las grabaciones. Mientras hablaba, mi esposo y mi suegra se quedaron pálidos y en silencio. Sin mirarlos de nuevo, tomé las maletas que había preparado antes y me fui con mi hijo a casa de mis padres. Me preocupaba cómo se sentiría mi hijo, pero cuando le expliqué que ya no viviría, por favor, déjanos tus comentarios. Esperamos con ansias tus opiniones y que te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo hasta el final.